Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré 2 relatos enviados por nuestros suscriptores, ocurridos en el metro de la Ciudad de México. El primero, sobre una extraña experiencia paranormal que podría ser un alma en pena que parece estar perdida, y la segunda, sobre una historia que prefiero que escuchen sin ningún adelanto, porque estoy seguro que los hará reflexionar y que incluso les llegará directo al corazón. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. El preso de Lecumberri. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Federico y soy un policía de seguridad en la terminal de camiones, conocida como Tapo, en la Ciudad de México. En la posición en la que me encuentro, suelo cuidar tanto las instalaciones de la central como 2 de las entradas del Metro San Lázaro, y justo en uno de estos lugares es donde me ocurrió la experiencia que les voy a compartir. Esa vez recuerdo claramente que era miércoles, porque ese es uno de los días con menor movimiento en la central, y cerca de las 3 de la mañana me dispuse a hacer uno de los rondines que hacía regularmente, en el que revisaba la entrada del Metro San Lázaro de la línea 1 y el correspondiente a la línea B, pero fue justo en esa entrada cuando vi a una persona que me llamó la atención, porque veía constantemente hacia el interior de las instalaciones, como buscando algo o como si estuviera un tanto sorprendido. Pero además de eso, otro detalle que llamó mi atención era su vestimenta y su aspecto en general, porque no sé cómo decirlo, pero todo en él me remitía al pasado, aparte de que tenía puestos unos viejos pantalones a rayas como los de los reos del pasado y una extraña gorrita que solo le había visto a los ancianos de la actualidad o en las películas de blanco y negro. Pero aún así, mi primera impresión era que se trataba de un indigente, quien quizá había encontrado esta ropa en algún tianguis o tirada en la basura. Cuando me acerqué y le pregunté qué necesitaba, el hombre me volteó a ver con una mirada de desesperación que de inmediato me transmitió tristeza y honestamente algo de miedo, porque aquel hombre parecía totalmente aterrado, como si hubiera escapado de algún lugar donde le habían hecho mucho daño. Ante mis preguntas, el hombre, tartamudeando y con una seria dificultad para articular las palabras, me preguntó dónde estaba el río y qué era aquel lugar que tenía frente a él. Extrañado por su pregunta, le volví a cuestionar si estaba bien o si necesitaba ayuda, pensando que quizá estaba bajo los efectos de alguna sustancia, pero en ese momento, totalmente desesperado e intentando hablar más rápido de lo que sus facultades le permitían, me dijo que le dijera rápidamente dónde estaba el río o cómo podía huir de aquel lugar, porque los hombres de blanco vendrían por él y lo regresarían a la Lecumberri, donde lo habían estado lastimando durante varios años, lo cual se me hizo extraño, porque la Lecumberri lleva muchas décadas sin estar en funcionamiento y de hecho el lugar ya fue demolido en su mayoría. Pero mientras les cuento esto, no encuentro la forma de describirles la desesperación que tenía este hombre, porque su cuerpo
estaba temblando sin control y sus ojos se veían tan cansados que parecía que no había dormido durante un par de semanas. Pero lo peor de todo fue cuando puse atención en su boca, percatándome que solo tenía la mitad de su lengua, porque el resto parecía haber sido cortada, y a ello se debía su dificultad para hablar. Yo estaba preocupado por el hombre, pensando que tenía algún tipo de problema, pero justo cuando iba a tomar mi radio para pedir apoyo e intentar ayudarlo, el hombre se desesperó tomándome con sus 2 manos, las cuales también tenían señas de haber sido cortadas o transformadas, porque tenían un aspecto horrible que me causaba mucha pena por él, solo por el simple hecho de verlas. En ese momento, yo solo le decía que se calmara y que no me jaloneara, o me vería en la necesidad de detenerlo, pero el hombre solo me decía que viera lo que le habían hecho, mostrándome sus manos y su lengua, para después repetir que él solo quería ir a su casa, que por fin había escapado y que no quería regresar jamás. Al ver la situación y la actitud de aquel hombre, procedí a tratarlo como una persona con algún tipo de problema mental, diciéndole que se sentara en una esquina mientras veía cómo le podía ayudar, por lo que procuré tenerlo siempre a mi vista, pero después de darle la espalda por unos cuantos segundos para ver mi radio, me quedé completamente paralizado al percatarme que aquel hombre ya no estaba en el lugar, y tras voltear por todos lados, incluso en el exterior de la estación, no pude encontrar ningún rastro de él. En ese momento, mi cuerpo no paraba de temblar y me comencé a sentir demasiado mal, al grado de tener que pedir ayuda a mis compañeros porque no tenía fuerza ni control de mi propio cuerpo y no podía caminar. Cuando llegaron, tenía mucho miedo, no solo de la situación, sino también de lo que me había pasado, porque sabía que no me iban a creer. Pero después de contarles, me llevé una gran sorpresa, porque extrañamente, ninguno de ellos me juzgó. Al contrario, me creyeron y me entendieron, diciéndome que ellos también habían tenido varias experiencias en esta misma estación del metro, la cual, según ellos, está demasiado cargada de actividad paranormal. Respecto al hecho que viví, lo he platicado con varias personas y lo he revivido varias veces en mi mente, y a esta altura estoy un poco confundido porque no sé si lo que vi fue un alma en pena quien revivía constantemente el martirio que vivió cuando estaba en vida, o si era un tipo de viajero en el tiempo quien estaba desesperado por haber llegado a una era distinta, donde la vida que tenía ya no existía y donde su libertad ahora se había convertido en su nueva prisión. Antes de continuar con la última historia de la noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose a mis 2 canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Y si es posible para ustedes, pueden realizar una aportación al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con la última historia de la noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchada.
La penitencia. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Giovanni y esta noche te escribo para contarte un breve relato que me ocurrió hace un par de años en las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Esa vez eran cerca de las 9 de la noche y yo regresaba a mi casa después de haber salido de la universidad. Mi ruta diaria era del Metro Nesa a Indios Verdes, por lo que esa noche estaba a punto de iniciar el maratónico transborde de la estación La Raza, cuando de pronto vi a una viejecita que estaba parada en medio de aquel gentío junto a 2 enormes bolsas que al parecer no podía cargar. Al darme cuenta de la situación, me acerqué a ella para preguntarle si necesitaba ayuda, a lo que me respondió que sí, tocándome el brazo con su mano y diciéndome el clásico: Dios te lo pague. Pero cuando me tocó, sentí que la mujer estaba helada, literalmente como un cubo de hielo, por lo que le pregunté si estaba bien, pero ella, con una dulce sonrisa, solo movió su cabeza en forma afirmativa, así que sin ahondar más en el tema, me acomodé la mochila y me dispuse a cargar sus 2 enormes bolsas, las cuales en verdad pesaban mucho, ya que ni siquiera yo podía levantarlas a una altura considerable, por lo que las llevaba casi arrastrando. Mientras cargaba las bolsas por aquel largo transborde, veía de vez en cuando a la viejita para asegurarme que estuviera bien, porque estaba preocupado por ella, por la temperatura de su cuerpo, pero la mujer tenía un semblante que no olvidaré, porque era una combinación de tranquilidad y tristeza, o mejor dicho, de una resignación total. Aquel trayecto, sin mentir, me tomó más de 20 minutos en recorrerlo, y cuando llegamos al final, en la línea verde, me despedí de la ancianita, diciéndole que yo iba en dirección Indios Verdes, pues anteriormente ya me había dicho que ella iba en la dirección contraria, y en ese momento la viejita me tocó la cara nuevamente con su mano helada y me dijo: que Dios te acompañe y pórtate bien para que no te toque cargar con tu penitencia, como a mí. Cuando la escuché, solo le dije que sí, pensando que era una frase de las que dicen las personas religiosas de antes. Pero cuando vi que cargó las 2 bolsas y bajó las escaleras, sentí una profunda tristeza, así que reflexionando un poco, regresé rápido a las escaleras para ayudarla a cargar las bolsas a la estación que estuviera más cerca de su domicilio. Pero cuando regresé a la zona de las escaleras, la viejita ya no estaba, lo que era completamente imposible porque ella caminaba con demasiada lentitud, y aún más cuando llevaba cargando aquellas bolsas, además de que yo no me había tardado nada en regresar. Sorprendido por aquello, la busqué por todos lados, pensando que quizá alguien más la había ayudado, pero la viejita literalmente había desaparecido. Después de esta experiencia, entendí todo lo que me dijo y asocié aquellas bolsas con la penitencia que debía cargar antes de trascender. Y aunque suene cursi, después de este encuentro, cambié mi vida por completo, siendo más consciente del presente y disfrutando mi vida sin molestar a los demás, siempre teniendo en mente a aquella viejecita a la que esa noche le encendí una veladora y en quien pienso seguido, haciendo una oración para que pueda descansar en paz. Gracias por escuchar los relatos de esta noche, lectores de la oscuridad.
Este video fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme, ¿qué les parecieron las historias? A mí me gustaron mucho, porque una nos llevó a lo más profundo de los hechos que pueden ocurrir en este lugar, y la segunda me llevó a una dulce reflexión sobre los verdaderos propósitos de esta vida. Recuerden que si han tenido una experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Para apoyar a que este proyecto siga creciendo, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo, suscribiéndose a nuestros 2 canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios cuál fue el relato que les gustó más, o también pueden compartirme un emoji de una abuelita. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado la hora de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.